Hola, mi nombre es José Luis Serrano, soy estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma de Guerrero y les voy a presentar este trabajo que se titula sobre el problema de Riemann-Hilbert para funciones fisiarmónicas en análisis de Clifford, que se realizó con la coautoría de los doctores Ricardo Abreu, Juan Boris y Jorge Sánchez. Este trabajo se enmarca dentro de la teoría conocida como análisis de Clifford, que estudia las funciones que tienen dominio en Rm y toman valores en las álgebras de Clifford R0M, que fueron introducidas por el matemático William Clifford y son una generalización de los números complejos con importantes aplicaciones en otras ciencias. Esta es un álgebra de dimensión 2 a la m que se forma al considerar como bases a las multiplicaciones entre los elementos de la base de Rm, usando estas reglas de multiplicación, donde delta y j es una función que vale 0 cuando i es distinta de j y vale 1 en caso de que sean iguales. El principal operador diferencial de esta teoría es el operador de Dirac, el cual se presenta aquí con estas versiones, una por la izquierda y otra por la derecha, debido a la no conmutatividad del producto cliffordiano. Y tiene la importante propiedad de que factoriza el laplaciano en el sentido de que el cuadrado de estos operadores, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales a menos el laplaciano. A las funciones que anulan este operador se les llama funciones psi-hiperholomorfas. Y para esta teoría hay que decir que existe toda una... para estas funciones existe toda una teoría que generaliza a la teoría clásica del análisis complejo, ya que pues, se puede introducir este núcleo de Cauchy y con él formar los operadores integrales análogos a la transformada de Cauchy, transformada de Theodorescu usuales del análisis complejo, que va, en el caso de la Theodorescu, va a mantener la propiedad de ser un inverso por la derecha del operador diferencial al cual está asociado. Y pues también se puede introducir la versión singular de la integral de Cauchy, la cual va a verificar la relación que tiene con los valores límites de la transformada de Cauchy, que es lo conocido como fórmula de Plemel-Lisohocky para una función que está en la clase de Holder. También va a ser necesario introducir, antes de abordar el problema principal, las clases de funciones de Lipschitz de orden superior. Estas consisten en colecciones de funciones continuas con valores en una superficie gamma que tomen valores reales y que satisfagan estas condiciones, o sea que cada componente de la colección se pueda aproximar por este polinomio con variables en las componentes de x y y con un orden de error de exponente k más alfa, que es el que va a dar el orden de la clase. Como esta es una definición para funciones reales, es decir, que esto para el caso de funciones en el Clifford se define componente a componente la pertenencia de una colección de funciones de Clifford a la clase de Lipschitz de orden superior. Y bueno, la principal herramienta que da a trabajar con esta colección de funciones va a ser este teorema de extensión conocido como teorema de Wigner, que dice que si tengo un elemento en la clase de Lipschitz, entonces va a existir una función con soporte compacto, que va a ser la función que se le va a llamar extensión de Wigner, que va a cumplir que su restricción a gamma va a ser la primera componente de la colección. Sus derivadas parciales van a ser las demás componentes de la colección de acuerdo a la indexación por esos multiíndices J. Esta función va a ser de clase C infinito y sus derivadas van a estar acotadas por este inciso 3 que ven aquí. También va a ser necesario introducir estas definiciones. Vamos a llamar funciones fisiarmónicas a las funciones que anulan al operador de Dirac iterado por la izquierda en bases no necesariamente iguales. Y vamos a ver que esta función, cuando las bases son iguales, entonces va a ser lo que se llama una función armónica, que son clásicas en el análisis real de varias variables y tienen importantes aplicaciones. Y también vamos a ver que si bien las armónicas son un caso particular de estas funciones fisiarmónicas, entonces las fisiarmónicas van a ser un caso particular de las funciones biarmónicas, como se puede ver aquí, que son otras funciones que también tienen importantes aplicaciones, principalmente asociadas a la teoría de elasticidad en física. Para estas funciones
introduciendo este núcleo Cauchy, entonces se puede definir también un operador de Teodorescu correspondiente que se va a usar en la solución del problema que se va a presentar y que va a cumplir estas propiedades que también van a ser de importancia. Entonces ya paso a presentar el principal problema de esta investigación, que es un problema que generaliza el problema de Riemann-Hilbert, un problema clásico del análisis complejo que lo introdujo Riemann en 1851 y fue abordado por primera vez por Hilbert en 1904, por lo cual ya recibe este nombre de problemas de Riemann-Hilbert. Estos problemas decir que tienen abundantes aplicaciones en dispersión espectral, en probabilidad combinatoria, en electrostática, en teoría de colas, etc. Y bueno, el problema que se va a resolver es un problema que generaliza a los problemas que se tienen estudiados hasta el momento, tanto en el hecho de usar operadores diferenciales más generales, como en el de la superficie, la naturaleza de la superficie que se va a estudiar, que va a ser una superficie, primeramente en el caso suave, pero luego en el caso más general, que va a ser el caso fractal. Bueno, el problema tiene esta forma: encontrar la función fisiarmónica que satisfaga estas condiciones donde A y B sean constantes invertibles del álgebra de Clifford. Y la solución que se propone va a tener esta forma, dada explícitamente, donde esta función G' que interviene tiene esta forma. Y la idea para probarlo va a ser aprovechar que se tiene explícitamente quiénes son estos valores que se denotan por un más y un menos, que son los valores en el interior y exterior del dominio en que se está considerando. Y pues aprovechando esto mediante el cálculo y agrupaciones correspondientes y el empleo adecuado de fórmulas de Plemmel-Izzo-Jockey se logra probar la primera condición. Y la segunda condición se prueba usando la expresión explícita que se tiene y calculando estos operadores de psi que no se tenían, que aparecían en la segunda condición, pues se calcula eso y luego se aborda esta condición y se prueba de manera análoga como se prueba la primera. Y así se prueba que es la solución, las condiciones en el infinito. Es decir, que salen de propiedades que se pueden demostrar de las integrales propuestas. Y el hecho de que la función propuesta sea fisiarmónica se puede probar directamente mediante un cálculo. En cuanto a la unicidad de este problema, decir que por la linealidad, esto se va a reducir a probar que su única solución, bueno, la unicidad de la solución propuesta se va a probar, solamente va a ser necesario probar que el problema homogéneo va a tener una solución nula. Y esto se va a poder probar construyendo esta función auxiliar y utilizando generalizaciones que se pueden obtener de teoremas clásicos del análisis complejo, como el teorema de Painle-Bailey-Will, para este caso en Clifford. Aplicando esas generalizaciones de esos teoremas se va a poder probar este tema de la unicidad, logrando así probar que la solución propuesta va a ser la única solución para este caso de frontera suave, que es el que se abordó primero. En el caso de una frontera fractal, decir que aquí pues cambia mucho el problema debido a que la solución propuesta consta de integrales que carecen de sentido para una frontera fractal. Y por ello va a ser necesario tratar el problema con otro tipo de integrales. Entonces aquí se va a asumir que la frontera fractal va a tener la condición de ser desumable, o sea que esta integral impropia va a ser convergente donde aparece este n gamma que va a ser el número mínimo de bolas de radio tau que se necesitan para cubrir gamma. Y bueno, para probar que esa es la solución, lo primero que se hace es probar este lema que aparece aquí, cuyas ideas pues, para probarlo pues tienen mucho que ver con geometría fractal, entonces por cuestiones de tiempo no voy a abordar esta demostración. Y bueno, después de probar el lema pues se enuncia en forma de teorema la solución que va a tener en el caso fractal este problema de Riemann-Hilbert, que va a tener, o sea, definiendo este G' va a estar dada mediante esta expresión. La solución explícita también en este caso va a ser una solución explícita. Y la demostración pues
lo primero que se va a hacer es usar el lema. Mediante el lema se puede probar que todas las integrales que aparecen en este caso sí van a existir y van además incluso van a ser funciones continuas. Luego, viendo que si está bien definida esa solución, entonces pues se pasa a verificar las condiciones de frontera. La primera se puede verificar mediante el cálculo, agrupando aquí correspondientemente con las expresiones explícitas que se tenían para estas funciones, U más y U menos, los valores límites dentro y fuera. Y para probar la segunda condición, lo que se hace es calcular las expresiones que van a aparecer ahí involucrándose, ya que no se tienen directamente. Y luego pues se le puede dar un tratamiento análogo a lo que se le daba en la primera, para probar la primera condición ya una vez calculado todo esto. Aquí pues para probar que las condiciones en el infinito nuevamente se hace usando propiedades de las integrales que se usan de este tipo, estas transformadas de Teoreco. Y la fisiarmonicidad se puede calcular de esta expresión cierta, para probar que la función que se tiene cumple la condición de ser fisiarmónica. Decir que en este caso de problema fractal, de frontera fractal, los problemas en general no tienen solución única, por lo cual en este caso no se pasa a probar la unicidad, simplemente se enuncia como una solución. Y bueno, pues decir que este es mi trabajo de la maestría en ciencias matemáticas que estoy haciendo. Este es lo principal de la tesis que estoy realizando, y como reitero, el principal aporte es una generalización de un problema clásico del análisis complejo, tanto en la cuestión de la naturaleza de la frontera, que va a ser una frontera más general, la frontera fractal, y pues también en los operadores estos que aparecen, que son más generales a los que se utilizan normalmente, porque ya en los que se usan principalmente estas bases, que puede ser aquí una base ortonormal cualquiera, la base phi, la base psi. Se trabaja con la base canónica estándar, por lo cual este problema que se ha resuelto aquí es mucho más general que lo que se tenía hasta el momento. Así concluyo, muchas gracias.